Buenas tardes con todos. He iniciado la grabación. Un gusto saludarles otra vez. Perdón que repita, pero es por la grabación, ¿no? Les voy a pedir de la manera más comedida que para iniciar la clase encendamos la cámara un momentito. Voy a poner en galería grande. Oye, ¿estamos poquitos o es mi idea? No. Conectados estamos 30, pero poquitos están con la cámara encendida. ¿Qué pasó? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sofi, buenas tardes. ¿Se me escucha? ¿Sí? Estoy con problemas de internet, Sofi, y no se me activa la cámara. No tengo ni la mitad de personas, gracias Nayeli por avisar, no tengo ni la mitad de personas que encienden la cámara. Por favor, enciendan la cámara. Yo les hago encender la cámara cuando grabo para que quede evidencia, ¿no? Por ejemplo, Carlita, ¿qué pasó? ¿Dónde te encuentras ahora? Salí de clase, Sofía, a las 5. Ya llego al departamento en 2 minutos. ¿Tienes clases presenciales y virtuales a la vez? Y Sofía, a las 5 salgo, por eso estoy ya Ya, llegando. ya. Gracias, Carlita, entiendo. No sabía eso. Estas son las personas que tienen encendida la cámara. Yo tomo esto en cuenta en participación y las capturas que yo les suelo mandar diariamente, ¿sí? Las capturas que suelo mandar diariamente yo considero al final cuando hago el porcentaje de asistencia. Entonces, por eso les digo, enciendan la cámara, por favor. No hago el control por parcial, sino al final. Entonces, tengo las capturas de cada clase. No es justo que algunos compañeros enciendan su cámara, otros no atienden a clase y les apaguen, por favor, ya, quedan libres. Y empiezo diciéndoles esto. Yo también ya voy a encender mi cámara. Empiezo diciéndoles esto porque me doy cuenta, chicas y chicos, Carlita, apague su cámara. Gracias, Carlita. Les decía que empezaba con esto porque en los acompañamientos estudiantes, que tengo la oportunidad de estar con 2 o 3 personas que se acercan constantemente, me sorprende cuando hay chicas o chicos que no saben o que no toman en cuenta las instrucciones que yo doy aquí en el salón de clase. Por ejemplo, ¿qué les he dicho respecto a las recuperaciones de los trabajos? En participación en clase. Por ejemplo, hacemos una participación o 2 participaciones en clase de economía y por A por B motivo se les cayó el internet, ¿no es cierto? Entonces, no están exentos de ello, ¿no? Ninguno estamos exentos de ellos bajo esta modalidad. Yo les he pedido de la manera más comedida y por respeto, chicos, mándenme un mensaje al Teams en el momento de la clase. ¿Qué pasa si se le fue el internet, ¿no es cierto? Y no tiene con qué mandarme mensaje. Yo entiendo que hay 1 o 2 personas que viven en zonas rurales realmente que no me podrían mandar en ese momento. Al inicio y todas las clases yo les pregunté, más bien dicho, al inicio del periodo, respecto a sus conexiones. Nadie dijo que tenía problema, pero por A o B sorpresa, cuando yo doy las instrucciones en clase, no me escuchan. Y se acercan a acompañamiento estudiantes y me dicen que venían a recuperar participaciones en clase. Yo le digo, claro, me mandaste un mensaje al Teams, es que yo no sabía que teníamos que hacer eso. No al WhatsApp. Les he dicho muchas veces por respeto y también por evidencia. El WhatsApp no es un canal oficial de comunicación. El Teams sí, porque es cuenta oficial, ¿no es cierto? Mándenme un mensaje al Teams indicando que por cualquier circunstancia no pudieron entregar la participación, pero que sea en la clase, en la hora de clase. Cuando, por ejemplo, trabajo con Padlet,
no pudieron cargar el video. ¿Alguna vez yo me he mostrado reacia o les he dicho, no, no les voy a ayudar a recuperar y punto? No. Yo les he dicho simplemente mándenme un mensaje, yo así no les lea, el momento del acompañamiento a estudiantes, abro el mensaje y les habilito para que recuperen. Y quien diga lo contrario, no creo, porque les he dicho siempre, y hay muchas personas que han recuperado esos trabajos así, pero me insisten, es que yo no sabía eso, yo no sabía que tenía que mandarle un mensaje de Teams. Y ahí es cuando yo digo, no me atienden a clase. Como yo no les hago encender la cámara, y yo creo que la opción sería que todos estén con la cámara encendida todas las 2 horas de la clase. ¿Cómo hacen en otros cursos, no? Ahí llega mi pregunta. ¿Qué estoy haciendo? Estoy hablando con 2, 3 personas que siempre participan, 4 personas que siempre participan y el resto. Después vienen los problemas. Es que Sofi, yo sí me quise conectar, pero justo se le cayó el internet, todas las clases, o justo en ese momento se fue la luz, que puede pasar una vez, o etcétera, etcétera, etcétera de excusas. Para concluir esto, sí, la única forma en que yo les ayudo a recuperar las participaciones o actividades en el curso es cuando usted en las horas de clase me escribió un mensaje al Teams indicándome qué es lo que pasó y eso cuenta para mí como una herramienta para poderle en la siguiente clase de acompañamiento a estudiantes ayudarles. Yo no tengo, chicas y chicos, en verdad, créanme, la obligación de ayudarles a recuperar la participación en clase. Participación en clase es participación en clase. Si no estuvo, no estuvo. Así suelen hacer muchos compañeros. Y estoy grabando. Sin embargo, yo les digo, les ayudo a habilitar la próxima clase de acompañamiento y aún así yo siento que hay abuso. Y ahí soy la mala de la película, yo. La mala, la profesora que no les quiere ayudar a recuperar. Cuando una instrucción, una chiquitita, no son capaces de atender o de hacer caso. Yo realmente me pongo la mano en el corazón y digo, qué tan difícil es hacer eso. En lugar de mandarme un WhatsApp, mándeme un mensaje al Teams. Igual se gastan datos. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente que no atienden a clase. Y dije, hoy me voy a tomar un tiempo en la grabación para que quede constancia y les voy a decir eso a los chicos. No es justo conmigo. Para cada clase que yo vengo de economía, preparo material, preparo trabajos, ejercicios, hacemos participaciones. No es justo que algunos compañeros simplemente, por respeto a los demás, simplemente no quieran conectarse a clase, les dio pereza y dicen, bueno, en acompañamiento de estudiantes yo recupero. No. Claro, y es que es más fácil en acompañamiento, porque si no nos damos cuenta, en acompañamiento ya son las respuestas de ya ven en los foros al menos, ya ven las publicaciones de los otros compañeros. Entonces solo copian y pegan. ¿Qué creen que yo no me doy cuenta? Cuando recuperan. Y aún así, cuando se entregan las notas, reclaman y dicen, pero ¿por qué tengo esta nota? Pero yo me merezco más. Una cosa son los problemas personales que entiendo, familiares que entiendo, y es por eso que no les pido que enciendan sus cámaras, porque sé que muchos están en condiciones complicadas y es feo que estén ahí haciendo bulla y que ustedes se sientan incómodos. Y otra cosa es el abuso, y otra cosa es la falta de respeto hacia mi persona. Así que, bueno. Ya dependerá de ustedes y a diferencia del periodo, dejé ya cerrado esta parte, tenía que hacerlo y aplica también para legislación, ¿no? De aquí en adelante, hoy en acompañamiento a estudiantes, 4 personas, los únicos que se acercan para recuperar. Y el resto, ¿qué pasa? O sea, el acompañamiento a estudiantes no solo es para recuperar foros o participación. El acompañamiento a estudiantes es para aclarar alguna duda, un ejercicio, no entendí esta fórmula, pero yo asumo entonces que como no se acercan a acompañamiento, todo está clarísimo. Entonces, para las pruebas y los exámenes que son presenciales, bueno, no sé si los exámenes vayan a ser presenciales, eso yo les confirmaré mm, por todos los va y ven de este periodo. Pero ahí yo quiero ver también cómo usted se desenvuelve.
este parcial, ustedes se dan cuenta que hay bastantísimos ejercicios y la clase de hoy también hay bastante ejercicio. Y mi preocupación es, ¿qué van a hacer? ¿Sí? Yo digo, pues los chicos o me atienden mucho o son muy responsables o qué bestia, yo soy lo máximo porque toditos me entienden, porque no hay acompañamiento, hay 4 chicos y solamente para recuperar las participaciones y para el resto no. Igual ya quedan 3 semanas, ya 3 atenciones a estudiantes, ¿qué sentido tendría? Tampoco es que puedo a toditos explicarle de uno en uno, pero sí en general, ustedes se ponen de acuerdo, Sofi, este ejercicio no entendimos, esto no, explíquenos, pero dejo y apelo a su conciencia. Pude haberles dicho esto sin iniciar la grabación, porque yo creo que en acompañamiento, como no enciendo la cámara, ahí no enciendo la cámara, algunas veces cuando yo digo, no, no te ayudo a recuperar la participación, le toman en el mal sentido. Ay, no, es que esta profesora no nos quiere ayudar. Y no es que no les quiero ayudar, es que no escuchan las instrucciones y se cuelgan molestas. Ay, ya bueno, profe, hasta luego, y cuelgan la llamada. Yo me quedé hoy pensando y digo, no es la primera vez, ya estamos varias clases. Ya se acaba el semestre y a estas alturas nunca entendió lo que tenían que hacer. Hay una persona, compañera, compañero, que sabe directamente a quién me refiero, que me ha escrito un mensaje de Teams, un WhatsApp, y que también en la mañana abogó una compañera por esta persona. A esta persona sí le voy a ayudar. Recién vi este teléfono y este mensaje porque sé dónde vive y las condiciones que implican, ¿no es cierto?, el que no haya internet. Así que esta persona que sabe que no estoy diciendo nombre, pues más luego le habilito las participaciones. Y además, porque de manera responsable también, por lo menos de una u otra manera, le pidió a la compañera que me ayude informando la situación. Entonces, yo sí valoro estas actitudes que para mí sí demuestran respeto. Listo. Sí, ahora sí, cierro esta partecita. Ya les llamé la atención, tenía que hacerlo. Y vamos a entrar a lo que es el análisis costo-beneficio, valoraciones económicas ambientales y la parte del ensayo bueno, no del ensayo, de la lectura que ustedes hicieron, ¿no es cierto?, respecto al vehículo compartido. Realmente, ¿qué les deja o qué les dejó como enseñanza en esta parte el vehículo compartido, ¿no es cierto? Que hay siempre que considerar la circunstancia en cuanto a costes fijos y costos variables. Cuando hablamos de este punto, ojo, cuando yo hablo del car sharing, debo comprender que en algunos casos es conveniente hacer uso del vehículo privado, pero que socialmente es más conveniente, ¿no es cierto?, el compartir un vehículo y pagar según el uso que yo le voy dando, según la distancia que yo recorro. El car sharing realmente me demuestra eso. En esencia es que no es que el vehículo compartido, aparte de que en lo que yo pude ver en los Padlet que me dejaban los videos, es en parte beneficioso al ambiente. Más allá de eso no iba la lectura, sobre todo, sino que tiende a ser un pago justo o tiende a involucrar los costos, ¿no es cierto?, por el uso. Si yo uso más el vehículo, yo recorro más distancia, yo pago más. Si yo recorro menos distancia, pues yo pago menos, ¿no es cierto? En el primer caso en el que yo decido comprar un vehículo familiar, por ejemplo, un vehículo privado, yo tengo que considerar los costos fijos. ¿Y cuáles son los costos fijos que les decía en la lectura? Los que son inevitables, las amortizaciones, el costo base, ¿no es cierto? Los que son inevitables, que yo no puedo quedarme exento de pagar, que yo tengo que pagar, ¿sí? Les decía como ejemplo en el texto las amortizaciones, el costo base, ¿no es cierto?, del vehículo. Les ponía los seguros, les ponía el coste
Por ejemplo, cuando usted va a aparcarse, bueno, es como no es un texto ecuatoriano, la bibliografía, entonces el costo de parqueo también, ¿no es cierto?, involucra en la plaza o en el edificio donde usted vive, también involucra un costo fijo, el que no puede, del cual no puede prescindir porque tiene el vehículo. Entonces, yo suponiendo, yo vivo en un condominio, ¿ya? O en un edificio, entonces yo tengo un espacito para mi vehículo. Ese espacito que yo uso para mi vehículo es un costo fijo, es algo que tengo que pagar por tener el vehículo, ¿sí? Que no me puedo hacer el loquito y decir yo no voy a pagar por eso. ¿Ya? También les decía los impuestos anuales, ¿verdad? Las tasas de Las infracciones matrícula. de tránsito. ¿Perdón? Las infracciones de tránsito. Ya, correcto. Yo no puedo evitar las tasas, los impuestos, las revisiones periódicas, los mantenimientos de mi vehículo son costos fijos que no puedo evitar. Tengo que cambiar el aceite, eso yo no puedo evitar, tengo que pagar. ¿Ya? Eso en cuanto a cuando yo compro un vehículo particular, yo soy el que compró el vehículo, yo tengo que asumir todos los costos fijos por el uso y la adquisición de ese vehículo como tal, ¿no es cierto? Pero también cuando yo compro un vehículo privado, también existe el análisis de los costos variables. Y dentro del análisis de los costos variables, en cambio, van a depender ahí del uso específico. ¿Cuánto? Estos costos variables que me indican que yo específicamente no sé los valores que voy a pagar, pero que tengo que pagarlos igual y que van a depender del uso. Por ejemplo, el cambio de llantas. ¿Sí? Si yo viajo constantemente o recorro bastantes kilómetros al día, ¿sí? Entonces las llantas se van a desgastar más rápidamente. Entonces hay que considerar, ¿no es cierto?, que según el uso van a involucrar costos. Igual, el combustible que yo necesito, el consumo de gasolina, diésel, super extra, lo que usted quiera decir, ¿de qué va a depender? Del uso. Mientras más distancia yo recorra, más combustible voy a necesitar. Por lo tanto, ese es un costo variable. El costo variable va a depender del uso. Y voy a utilizar un PowerPoint. Permítame un ratito. Esos sonidos son de un correo, están llegando correos electrónicos. Voy a silenciar. Y comparto la pantalla. Está abriendo un PowerPoint en blanco, ¿no? Entonces, partamos de aquí. Estoy haciendo el análisis simplemente para terminar de lo que era el estudio de caso, ¿no es cierto? Ustedes saben cuál es mi pizarra. Para el caso 1, que yo hago mención, que son los vehículos privados, entonces ya sabemos que consideramos los costos fijos y también considero los costos variables. 1CB significa caso 1. ¿Qué les decía la lectura? ¿Qué les decía el texto? ¿No es cierto? Que los costos variables van a depender. Ustedes encontraron esta fórmula ahí. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Qué decía o qué expresaba esto? Los costos variables en función de la distancia. Q significaba la distancia. Q representaba la distancia en kilómetros, ¿no es cierto? Esto era lo más difícil de comprender. Q representaba la distancia en kilómetros y Z era el precio a pagar. El costo variable nos decía para el primer caso, en el caso particular, es igual al coste marginal. ¿Y qué representaba el coste marginal?
Los kilómetros. ¿Qué es el coste marginal? El costo por producción de más. Pero ya, por producir de más, pero en este caso no produzco. ¿Qué estoy haciendo? No estoy produciendo el carro. ¿Qué estoy haciendo? El precio a pagar. Kilómetros. Precio por... Inge, vendría a ser los cambios de los costes variables. Exacto. En este caso, el coste, cuando se habla del coste marginal, estamos hablando del precio que involucra para mí o el coste que involucra para mí, ¿no es cierto? Como dueño del vehículo, moverme 1 kilómetro. Cada vez que me muevo 1 kilómetro, ¿cuánto representa para mí? Eso es el coste marginal. En el primer caso, cuando hablo de vehículos privados, nos decía que el costo variable es igual al coste marginal y que este va a ser igual a Z. Ay, no me acuerdo dónde está el signo igual. Les prometo que en mi computadora está en teclado loco, ¿ya? Entonces, y decía, para el primer caso, ¿no? Que son, uno, no se olviden que son privados, vehículos privados. Nos decía, el costo variable va a ser igual al coste marginal y por lo tanto va a ser igual al Z. ¿Qué era Z? El precio a pagar. Traduzco esto. El precio a pagar por moverme 1 kilómetro más en mi vehículo es X, el valor que me sale, el valor que yo pago, el costo que me representa. ¿Sí? Entonces, esta la primera parte, la idea, para hacer breve esto, porque tenemos que entrar ya a valoración, para hacerle la idea general del primer caso, carros particulares. Ahora, a ver, déjenme ver. ¿Alguien levantó la mano? No. ¿O sí? ¿No? Disculpen que no vi quién levantó la mano porque estoy con la pizarra, entonces, y minimizo la pantalla, entonces no vi quién alzó la mano. Me dice nada más. No se olviden, esto está súper fácil. El coste variable es igual al coste marginal. ¿Qué es el coste marginal? El precio por recorrer o por moverme 1 kilómetro en mi vehículo, ¿no es cierto? Para el primer caso, ¿qué es mi vehículo particular? Según el uso que yo le dé, mi costo variable o mi costo marginal va a ser igual al precio que yo pago. Así de simple. O sea, que yo como propietario asumo todo. En otras palabras. Por eso yo les decía, anoten estas formulitas. Las formulitas eran la clave para entender el car sharing. Rapidísimo. El segundo dato, déjenme copio este cuadro de texto con este formato. Está grandecito. ¿Ya? El 2 va a significar, ¿no es cierto?, la empresa. Ya no un vehículo privado, sino un vehículo de empresa, que es el car sharing en verdad, o sea, es el vehículo compartido. ¿Ya? ¿Qué involucra el car sharing? Me dice, por ejemplo, yo igual debo pagar en función del uso. Eso no es similar al caso 1. Aquí yo también pagaba en función del uso, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Para el caso 1, que era el privado, yo pago los costos variables conforme al uso. Sí, los costos variables de mi vehículo van conforme al uso, solo los variables. Los fijos no van conforme al uso, los variables sí. Pero en el caso número 2, que es la empresa, el car sharing, todo, incluido el costo fijo, va a ser dividido para el uso que yo le dé al vehículo. Como ese vehículo vamos a compartir entre varias personas, entonces lo que costó el vehículo se divide entre todas las personas que van a hacer uso. Y los costos variables también se van a asumir por el número de personas que usen el vehículo y también por el uso que cada persona le dé al vehículo. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, cuando digo pagar en función del uso, también me estoy refiriendo al función de uso significa el número de kilómetros, ¿no es cierto? Cuando digo
función de uso me estoy refiriendo al número de kilómetros, porque la función de uso del vehículo está en kilómetros, está en función de kilómetros. Les decía también el caso que este es un sistema muy ágil, muy ágil, ¿no es cierto? Pero ¿y por qué muy ágil? Porque los costos fijos dividirse entre los usuarios. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos una empresa y decidimos comprar un vehículo para hacer uso entre los 10 empleados. Entonces, el costo del vehículo, los costos fijos, que por ejemplo es la amortización, les decía, ¿no es cierto? El aparcamiento o el parquejo, que es en nuestra lengüita, el seguro del vehículo, de lo que no podemos prescindir, nos dividimos entre el número de usuarios y también, ¿no es cierto?, entre el uso. ¿Por qué? Porque suponiendo que de las 10 personas, una diga, pero yo solo uso una vez al año, una vez al mes, qué exagerada que soy, una vez al mes, y mi compañero usa 2 veces a la semana. Entonces, ¿por qué yo tengo que pagar el mismo valor de parqueo o del seguro si uso menos? ¿Ya? Aquí es según el uso. Quien usa más, paga más. Todo se divide entre la distancia recorrida, ¿sí? Entre el número de usuarios y la distancia recorrida. Hasta ahí, ¿estamos de acuerdo? Sí, Sofía. Ya. Sí. Les decía en este caso número 2 que Z, ¿sí? Z implicaría una parte del costo final. Perdón, del costo fijo. Es costo final, del costo fijo. Z implicaría una parte del coste fijo. ¿Qué era Z? El precio a pagar. ¿Sí? Entonces, Z, el precio a pagar, va a implicar una parte del costo fijo. Yo soy una de las 10 que va a usar ese vehículo, ¿no es cierto? Entonces, todo el valor del vehículo, todo el costo, no, todo el precio que pagó la empresa por ese vehículo, dividen entre los 10 que vamos a usar. Suponiendo costó $10,000, entonces dice, costó $10,000, somos 10, ¿a cuánto nos correspondía? Aproximadamente, a $1,000. Entonces, Z no solamente es el costo del vehículo, sino el uso. Por eso yo les pongo aquí, Z implicaría una parte del costo fijo, pero Z también va a estar relacionado con el costo variable. Recordemos que para el caso 1 consideramos coste fijo y coste variable. Para el caso 2 también vamos a considerar el coste fijo y también vamos a considerar el costo variable, ¿no es cierto? Entonces, les hacía una pregunta en el artículo y les ponía, ¿cuál es el precio? Es el precio relevante, ¿no es cierto?, para el coste marginal. ¿Qué era el coste marginal? Era el precio por moverse 1 kilómetro más, ¿no es cierto? Eso es el coste marginal. Entonces, había una pregunta en la lectura que les decía, ¿cuál es el precio relevante para el coste marginal? Y el autor del texto les respondía que el coste marginal sigue de rojo, ya le voy a cambiar. ¿Ya? Era igual a CF, que es el costo fijo, dividido, ¿no es cierto?, para QT más Z. ¿Verdad? CF, el coste fijo. QT les decía que eran los kilómetros totales anuales medios de uso de los automóviles. Entonces, atiéndame en esta partecita. El coste marginal, el coste o el precio por 1 kilómetro más, ¿no es cierto? O por 1 kilómetro recorrido en este caso. El coste marginal va a ser igual al coste fijo,
el coste fijo, por ejemplo, $10,000, dividido para el coste total anual, ¿sí? Medio de uso de los automóviles. No estoy diciendo que QT es el costo que cada individuo, o sea, de los 10, tendría que asumir por la distancia recorrida. QT viene a ser el costo total de la suma de los 10. QT no es individual, QT es grupal. Por favor, yo les voy a poner aquí grupal. Es un costo grupal. En el costo marginal no tomamos en cuenta al individuo, sino al grupo. Decimos, a ver, 10 personas usan el vehículo. Estas 10 personas en total han recorrido 120,000 kilómetros al año, en promedio. Entonces, ese va a ser QT, ¿sí? 120,000 kilómetros. Esos 120,000 kilómetros fueron usados por el vehículo por las 10 personas. No estoy diciendo 120,000 usos, de los 120,000, 20,000 usó Sofía, 30,000 usó Cecia, 20,000 usó Luis, etcétera, etcétera. No, 120,000 utilizaron todos los del grupo y ese va a ser QT. ¿Ya? ¿Qué era Z? Era el precio a pagar. Ya, ahora, este Z, ¿será grupal o será individual? Si QT es kilómetros. Este Z, ¿será grupal o será individual? ¿Qué opinan ustedes? Si QT es el kilometraje por grupo. Z, ¿qué será? ¿Individual o grupal? Grupal. Precio. Exacto, Z también es grupal, ¿no? No se olviden que Z es el precio. El precio grupal. Uy, aquí tengo que hacerle más chiquita la letra porque no me va a entrar. ¿Ya? Z es el precio grupal también. Esto en cuanto al coste marginal. ¿Sí? Es decir, el precio por moverme 1 kilómetro en el vehículo se calcula grupalmente. Ahora también ahí les hablaba del coste total anual. Tengo hecho el resumen en una hojita. Y es lo que estoy regresando a ver, ¿sí? Les decía el coste total anual y les proponía la fórmula CF, el costo fijo dividido para QT, que ya sabemos qué es, más Z, que es la fórmula del costo marginal. Esto involucra coste marginal, ¿no es cierto? Esto es coste marginal. ¿Sí? Y les decía, al coste marginal, multiplíquenle por QI. Pongámosle el costo marginal siglas. Es lo mismo que yo estuviera diciendo aquí. Al coste anual pongámosle. ¿Ya? Es que yo estuviera diciendo el CAN es igual al CM por QI. No sé si está claro esta partecita. Esto que yo estoy en este momento poniéndole amarillo es esto, ¿no? Es el coste marginal. Entonces, CM es el amarillo. Fíjense en los colores. ¿Ya? El coste anual, el coste total anual es igual al coste marginal por QI. ¿Ya? ¿Qué significa QI? Ese QI, si yo decía QT es el kilómetro total anual grupal, ¿qué viene a ser QI? Los kilómetros anuales medios individuales. Entonces, el coste anual se va sacando de manera individual. El coste marginal grupal y el coste individual, el coste anual, el coste total anual, lo saco de manera individual. Entonces ahí digo, CAN de Sofía, el CAN de Luis, el CAN de Wilmer, el CAN de Gisela, suponiendo que están dentro de los 10, ¿sí? El CAN de Vicky, ¿ya? Etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, el CAN yo lo saco o yo lo extraigo individual. ¿Sí? ¿Qué significa QI? Repito, es los kilómetros totales. Digo, todo lo que involucran los costos por recorrer, ¿no es cierto?, kilómetros anuales multiplicado por la distancia que cada uno recorrió. Para el caso número 2, que es de empresas, la empresa debe tener un registro de cuánto caminó cada uno. Y es lo que pasa, por ejemplo, en los municipios. Hay un vehículo, el vehículo número 8, tiene un conductor, pero ese vehículo número 8 está a cargo de, o es responsabilidad de 3 personas, no solamente de una, sino de 3. Por ejemplo, ese vehículo es responsabilidad del director o le ayuda a trasladarse de un lugar a otro al director financiero, al tesorero y a ya no sé, y al representante de empleados, por ejemplo, ¿ya? Entonces, se le designó ese vehículo, el vehículo número 8, al director financiero, al tesorero y a quién le dije, ya me olvidé, al representante de empleados, ¿ya? Entonces, ese vehículo es para trasladar a estas 3 personas. El costo marginal lo hago en función de las 3 personas. ¿Cuánto en total al año, en promedio, han usado las 3 personas? En promedio, ¿sí? Mientras que el costo total anual lo hago un CAN para el director financiero, un CAN para lo que es, me olvidé, el tesorero, y un CAN para lo que es el representante de los empleados, ¿ya? El hecho de que esté diciendo CAN individuales le da este QI. Este QI significa los kilómetros anuales promedio por cada uno de ellos. Lo que hago es multiplicar el costo marginal por la distancia recorrida en cada uno de ellos. ¿Qué condición me daba la lectura? La condición me decía que QT, es decir, la distancia, los kilómetros totales promedio del grupo, ¿qué tenían que ser? Mayores al QI. Una condición, ¿no es cierto?, de este estudio de caso, que la distancia anual grupal tiene que ser mayor que la distancia anual individual. O sea, yo como Sofía no puedo recorrer más de lo que todo el grupo recorrió, no tiene lógica, ¿no es cierto? Entonces, de esos kilómetros, 120,000 kilómetros, QI va a ser para mí y QI va a ser menor que el QT. No sé si hasta ahí me estoy haciendo entender, por favor. ¿Me confirman? Sí, profe. Sí, Sofi. Ya. Entonces, ¿qué nos decía el car sharing? Que obviamente cuando el vehículo es compartido, ¿sí?, los costos son como más justos. La distribución del uso es más ágil. Sí, es más ágil. Lo que no pasa en una familia. En la familia compra el papá, por ejemplo, pero usa la mamá, los hijos, los nietos. Bueno, se trasladan todos y el que paga es el que compró. O el papá paga la cuota o la mamá, etcétera. Pero cuando hablamos de una empresa, el costo, mejor dicho, el precio a pagar viene a ser en función del uso. Y eso es lo que decía, ¿no es cierto? Se referían ágil. Es más ágil el pago. Inclusive se cuida más. Pues que si yo sé que mientras más uso, más pago, yo voy a limitarme, ¿no es cierto? Aquí empiezan más los límites. Yo me voy a limitar más porque yo no quiero pagar tanto. Que vaya a ser que justo coincida que a mí se me dañe el vehículo cuando yo estoy usando. Entonces yo voy a decir, es que ya estaba así dañado, sí, pero veamos quién usó más kilómetros. Quien usó más kilómetros es el que tiene más que pagar. Va en función del uso. ¿Y por qué les hice? Ahora voy a la pregunta básica, lo que yo quería en su Padlet, en su video. ¿Para qué sirve eso? ¿Qué tiene que ver eso con los bienes comunes? ¿Qué tiene que ver eso con los bienes públicos? Y este ejercicio del car sharing me sirve para lo que voy a hablar, que ya es valoración económica ambiental. ¿Sí? Me sirve para los dos casos. Ya vimos con el ejemplo de la clase anterior la diferencia entre bienes comunes y bienes públicos, ¿no es cierto? Cuando hablábamos del uso del lago, ¿verdad? Que cuando hablábamos de que no hay regulación, era un bien común. Y cuando había regulación por parte del Estado, ¿qué era? Era un bien público. Bien Pero yo público. estoy hablando, exacto, yo estoy hablando de una empresa en el car sharing.
¿Cómo yo puedo trasladar eso a un bien público? Porque yo viendo los videos, perfecto, muchos entendieron el ejercicio, entendieron lo que yo puse en la pizarra y quizá lo hicieron hasta mejor, pero yo lo que me centro es en esa discusión con bienes comunes y con bienes públicos. ¿Qué viene a ser el car sharing? ¿Un ejemplo de bien de uso común o un bien de uso público? Un bien de uso público. ¿Por qué de uso público? Dame tu argumento, por favor. Lo que tú creas. Bueno, porque hay un personal en donde regula ya a cada uno de estos carritos. O sea, hay personal ya en donde estos van a tener sus indicaciones, sus precauciones, yo qué sé. Eso. Ya, Wilson, gracias. Pero, ¿alguien que diga lo contrario? Yo, profe, de uso común porque los bienes públicos los ofrecía el Estado y también tenemos que pagar una cuota para usar el automóvil compartido. Gracias. Así es. Gracias, Wilson, y gracias, Cecia. Sí está bien. La respuesta es de un bien de uso común. El car sharing es de bien de uso común, no es un bien público, porque el Estado, muy bien la respuesta de Cecia, cuando habíamos, esa era la última partecita que les di en la clase, ¿no es cierto? Cuando hablo de bien público, cuando hay una ley, una regulación, una normativa por parte del Estado. ¿Quién es el responsable de establecer las leyes? El Estado. Entonces yo no puedo decir que es un bien público, porque acordémonos también, sí me gustó que muchos de ustedes utilizaron, y yo les pedí que utilicen las dos características, rivalidad y exclusión, ¿ya? ¿Cuándo hablábamos de un bien común? ¿Había exclusión, sí o no? En un bien de uso común. No había exclusión, pero sí rivalidad. Perdón, José, no exclusión, pero sí rivalidad, ¿verdad? Sí. Ya, Porque la lectura del autor decía que había personas que no podían gozar de este servicio porque vivían lejos, entonces eso le causaba rivalidad y por eso era común. exacto. Gracias, José. Muy bien. A Cecia, a Wilson y a José, a los tres. Perfecto. Gracias por su participación. Yo les aplaudo porque eso demuestra que están pendientes. Y no importa, como le decía Wilson, aquí para eso está la clase, ¿no es cierto? Para comprender, para hacer yo les dije, ustedes hagan su análisis y hoy discutimos. Era de bien común, porque exactamente aquellas personas que viven lejísimos, por ejemplo, yo, si yo estuviera en ese ejemplo, en la realidad de este caso, prefiero mi vehículo privado que el público, porque yo vivo lejos. Yo vivo a 40 minutos o más del Spoch. Yo vivo en el campo. Entonces, imagínense si yo estuviera en un vehículo compartido de la empresa, del Spoch. Yo soy la que más kilómetros recorrería, entonces yo tendría que pagar más y yo tendría que asumir, ¿no es cierto? Quizás hasta costes por daño de un vehículo que sería público, de una institución pública. Y podría ahí sí analizarse que no me convendría, ¿no? Y ahí sí está generando rivalidad. Y también está, ojo, no exclusión, porque me dice la Politécnica, por ejemplo, esto es un ejemplo, todos los integrantes, todos los miembros, todo el personal del SPOSH puede hacer uso del vehículo, bus, ¿ya? Pero paga en función de la distancia recorrida. No me está excluyendo. Está diciendo que yo puedo usar, pero sí me está generando rivalidad. ¿Qué era la característica de la rivalidad? Que el uso mío, que por mi uso, otra persona ya no puede usarlo. Entonces, ¿qué pasa si yo uso el vehículo? Yo a otra persona le estaría inhibiendo a otro compañero del Spoch que use ese puesto que yo ocupo porque se demora más, pues hasta venirme a dejar a mí, luego regresar a su casa, ya él no tendría sentido que use ese carro. Entonces no le convendría. Entonces yo sí estoy generando rivalidad. Entonces, si ya hay rivalidad como tal, ya no es un bien público, es un bien común. Tenían que hacer uso de rivalidad, de exclusión y sobre todo, ya te tomo la palabra, Wilson, un ratito, y sobre todo de regulación por parte del Estado. Era lo más importante esto, el Estado. Cuando hay una política pública, cuando hay una normativa, o la misma SPOCH genera regulaciones, ¿no es cierto? Es un bien público. Luis, a ver, no, primero era Wilson, luego Luis.
Le escucho, Wilson. O sea, yo sí le había entendido esto de la empresa, pero, o sea, yo a esta empresa le veía más como una empresa privada, por eso le dije que era un bien público. Pero si es una empresa privada, ¿cómo puede ser un bien público? Sería ahí un bien privado. Wilson. Los bienes privados generan exclusión y generan rivalidad. Ay, ¿No? ay, ay. Ya le entendí, yo estoy mal. Claro, ¿no ves que si es un bien público genera exclusión y genera rivalidad? ¿Sí? Entonces menos podría ser un bien, perdón, el bien privado genera exclusión y rivalidad. Más te alejaste de la respuesta, ¿no es cierto? No tiene sentido con bien público. Luis. Profe, yo tengo una duda. Según mi punto de vista, eso de los autos compartidos para mí más es un bien público que de uso común. Ya, pero, Debido a que sí genera rivalidad, como ya nos lo explicó, pero también es exclusivo debido a que no todos tienen en el sentido económico para alquilar un auto. ya, a ver, pero entonces ahí no sería bien público, Luis. Privado, privado. O sea, tú dirías, claro, claro, sería el ejemplo del car sharing es privado. Sí, es que escuché que decían que era No, no, bien de uso común. no, no, a ver, te explico. Solo te dije cuál sería, con cuál estaría más cercano, entre bien común o bien público. Si tú le ves como una empresa privada, sería un bien privado. Privado, porque sí generaría exclusión y sí genera rivalidad. Solamente podrían, en el sector privado, solamente podrían hacer uso del car sharing si tuvieran los medios, ¿no es cierto?, para pagar. A eso te refieres con exclusión. Y que el uso del vehículo, el puesto de un vehículo está inhibiendo o está impidiendo que otra persona use. Sí, realmente el car sharing es un ejemplo de bien privado, pero ahora también yo le puedo hacer a ese ejemplo, porque decía empresa, también le puedo poner una empresa de carácter colectivo. En los bienes comunes, yo les decía más que son para recursos naturales. En este caso, el carro no es un recurso natural. Buen punto de vista, Luis. Punto a favor. Pero si nos vamos a las características de los bienes comunes, puede ser que el vehículo es de libre acceso. Acordémonos que en el ejemplo de la clase anterior, yo les decía, los recursos que son de libre acceso y generalmente son los naturales. Yo sé que el vehículo, por eso les pedía su opinión, yo sé que el vehículo es obviamente un bien, en la mayoría de los casos privados, porque pago por él. Yo sé, pero también en los bienes de uso común o en los bienes comunes, ¿no es cierto? Son aquellos que tienen libre acceso. Suponiendo que en la empresa, que es una empresa pública, por ejemplo, yo digo, todos tienen acceso, tienen libre acceso al vehículo. Todos quienes forman parte del SPOT pueden acceder al vehículo. Todos, libre acceso. No hay limitaciones. La única referencia es que el que más usa, más paga. ¿Puede o no puede ser ahí un bien común bajo esta referencia, Luis? Sí, pero sí puede ser. ¿Ya? Entonces, sí es un bien privado y eso no entra en discusión. El ejemplo, el estudio del car sharing es de bienes privados y se transforma, pero mira, por eso yo te decía, es un ejemplo de bienes privados cuando hablo del vehículo privado, del caso 1. En el car sharing hay dos casos, del vehículo privado y hay el vehículo empresarial. El vehículo privado es un bien privado. Este sería Luis, para bienes privados. ¿Ya? Pero el caso 2, que era el empresarial, era de uso común. Bienes comunes. El primer caso, que era el carro privado, bien privado. Y el segundo, de uso común, bien común. ¿Sí? Entonces, el car sharing tenía dos casos, si no, no está bien utilizar el término caso, pongámosle dos sentidos. El sentido privado, que fue el que empecé diciéndoles en esta primera diapositiva, por eso les puse 1, y el segundo, que era el empresarial o el del uso común. Entonces, esta partecita, el empresarial o el de uso común, es el que estamos discutiendo ahorita con Cecia, con José, que es un bien común, porque no es excluyente, pero sí rival. ¿Ya?
Estamos, porque es de libre acceso. O sea, yo en el ejemplo les digo, no le están limitando, es de libre acceso, pero en función del uso, usted tiene que pagar. ¿Estamos hasta ahí? Es lo que le pasaba, perdón Luis, ¿sí está ahí? ¿Claro? Sí, sí, profe, muchas gracias. Ya, es lo que les pasaba a las 4 empresas, ¿se acuerdan? De que estaban en la orilla del lago. Vino una más, vino la quinta empresa y en función del uso que le daba también la quinta empresa, todas tenían que pagar el tratamiento de aguas y de 40.000 pasó a 60.000 unidades monetarias. Entonces, en función del uso, ya, por eso era bien común. Lo mismito era con el car sharing en el sentido 2, en el caso número 2. En el caso número 1 era bien privado y en el caso número 2 era un bien de uso común no público. Se confunden muchas veces y con esa intención les puse a propósito porque decimos el transporte público. Un bus, por ejemplo. Un bus interprovincial, un bus interparroquial, un bus intercantonal. Bus público. Discutirán eso ustedes, ¿ya? O pónganse a pensar, ¿qué viene a ser un bien de uso común o un bien público como tal? ¿Un qué, Sofía? Disculpe. ¿Perdón, Nayeli? No se le escuchó la última parte. Bueno, yo no. Decía que les dejo para que ustedes analicen, ¿no? Si hablo de un bus interprovincial, un interparroquial o un intercantonal, ¿qué viene a ser ese? ¿Un bus común o un bien común o un bien público? Porque decimos transporte público. Así lo conocemos, ¿cierto? El transporte público. O el bus que utilizamos en la misma ciudad para irnos de sus casitas a la Politécnica, por ejemplo. Se dice el transporte público. ¿Por qué le decimos transporte público? ¿Es realmente un bien público o es un bien común? Común, pero público puede ser porque cualquier persona puede utilizarlo. Está destinado para el público. Pero si yo les pidiese en un examen, discútame si realmente es público o es común, con base en la rivalidad y la exclusión. Es que sí hay exclusión para los que no tienen dinero para pagarlo, porque igual cuesta, aunque sea 30 centavos. Y no existe rivalidad, porque si una persona lo usa, no está limitando a los demás usuarios. Sí lo uso. A Que ver, sí limita, o sea, bueno, impide, porque si va lleno yo ya no me puedo subir, o no me exacto. dejan. Sí genera rivalidad, Nayeli. Gracias. Gracias, chicas. No excluye. Sí excluye. Bajo este concepto, voy con sus respuestas. Me dicen, a ver, ¿es excluyente? Yo sé que un bien público es no excluyente y es no rival. Vamos, el bus intercantonal, el bus que está, no intercantonal, perdón, el bus que recorre la ciudad, no sé el nombre, se me fue. Que recorre la ciudad. Excluye, dice, a este bus solo pueden subirse niños, jóvenes, adultos, no se pueden subir personas adultas mayores. ¿Dice eso? No, No es excluyente. Ustedes me dicen por el precio, ¿no es cierto? Me dicen por el precio que los que no tienen para pagar, los que no tienen para pagar no pueden usarlo. Bajo ese concepto que es pago, podría ser excluyente. Y entonces ahí yo descartaría que sea público. ¿Sí o no? Porque está excluyendo por el pago. Pero también los valores, ¿por qué deja de ser, por qué no es excluyente? O sea, es no excluyente porque la gasolina, los combustibles son subsidiados y paga parte el Estado. Los precios que pagamos nosotros por el transporte, una parte es asumido por el Estado, porque el Estado subsidia la gasolina. O una partecita del combustible es pagada por el Estado, no por el dueño del bus o no por el dueño se me fue, empresa, no es empresa, ¿cómo se llama? De la cooperativa, ¿sí? Entonces, se supone que es no excluyente porque el gobierno paga una parte. Entonces, sí, es verdad, pero el hecho de que yo pago un valorcito, el precio por usar el vehículo, pero tampoco quiere decir que sea gratis un bien público. O sea, no es que todo es gratis, no se confundan con gratuidad. No se confundan con gratuidad, ¿sí? Un bien público no es que
es gratuito. Todos tenemos que pagar por el uso. Y eso no significa necesariamente que sea excluyente. Te está diciendo, miren cómo yo le puedo decir que es no excluyente. Todos, sean mujeres, hombres, niños, pagan, ¿no es cierto? Por ejemplo, pagan un valor. Sí se diferencia entre el estudiante y el adulto mayor, pagan menos, ¿sí? Y los otros pagan, los otros que estamos, ¿no es cierto?, de sobra, pagamos más, pero eso tampoco significa exclusión. No está diciendo la señora que se sube al bus, que es de un sector socioeconómico alto, pero se le dañó el carro y necesita trasladarse, paga más. La persona que estudia o el estudiante que estudia en un colegio particular respecto a un colegio fiscal debe pagar más. No dice eso. Sí hay diferenciaciones, pero no son, eso no significa que sea exclusión. ¿Por qué esas diferenciaciones? ¿Por qué el estudiante y por qué el adulto mayor pagan menos? Pagan el 50%, porque el Estado asume el resto. Entonces, no está excluyendo, está diciendo todos los que hagan uso del transporte, ¿no es cierto?, tienen que pagar, pero indistintamente de que tenga 2 brazos, 2 piernas, de que sea mujer, de que sea hombre, de que sea niño, todos pueden usar. Acordémonos de los ejemplos que habíamos hablado, ¿no? Como la seguridad nacional. Todos pueden hacer uso, todos pueden hacer uso de la Policía Nacional, todos podemos hacer uso del transporte público, todos. No es excluyente. Entonces, ahorita el ser no excluyente podría estar entre bien público o bien común. Ahora, vamos a ver si es bien público o bien común. Rivalidad. Te dice la rivalidad que el uso de ese bien ya impide que alguien más lo vuelva a usar. Y yo les decía, por ejemplo, el helado. El helado, hay varios helados, ¿sí? Pero ese helado, hay varios sándwiches en la estantería, helado sándwich, ¿ya? Hay varios helados sándwiches. Pero el helado sándwich 1 que yo me comí, ese ya no puede usar nadie más, ¿ya? Porque ya me comí el sándwich 1. Podrá comerse el 2, el 3, el 1000, pero ya no hay el 1, porque ese ya me lo comí yo. Entonces, cuando pasó eso, cuando yo me comí el helado, ¿qué pasaba? ¿Generaba rivalidad, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Sí generaba rivalidad. Veamos ahora con el ejemplo, acordémonos del helado, ¿qué pasa con el bus? ¿Será que porque yo utilizo esa silla del bus y ese bus estoy impidiendo que alguien más use? ¿Qué opinan? Es que es difícil, no es tan fácil, hay que analizar. Es que Necesito hasta su que opinión. termine mi recorrido, sí. O sea, Si yo toman, entiendo que se tiene, muy bien, pero en algún momento me tengo que bajar. Pero ya la persona que quería sentarse en mi lugar ya no puede porque tal vez ya se bajó. ya, perfecto. Aquí viene un punto muy interesante, lo que dice José. Si yo analizo en este momento, ¿no es cierto? En esa hora y en ese recorrido sí genera rivalidad, porque yo estoy sentada en ese puesto y en ese momento y en ese puesto ya otra persona no puede estar sentada, ¿verdad? Sí, ahí, por ejemplo, generaría como rivalidad. Generaría rivalidad y sería un bien común, porque el bien común que nos dice no, no exclusión, sí rivalidad. No exclusión, sí rivalidad. Sería un bien común. Si analizo el recorrido, si yo necesito el bus a las 3 de la tarde, lo cual es utópico, no va a pasar siempre, necesito esa ruta del bus de las 3 de la tarde y quiero sentarme en el puesto número 1 porque a mí me gusta el puesto número 1. Entonces yo me subo, pero alguien está sentado ya en el puesto número 1 de esa ruta, de esa hora. O sea, ahí sí genera rivalidad y ahí es un bien común. Pero eso es como no tan real, ¿verdad? En el bien público me dice no rivalidad. También puede ser un transporte público como tal, porque
si bien es cierto el hecho de que yo me haya sentado en el puesto número 1 en el recorrido de las 3 de la tarde, no le impide, no toma en cuenta la hora ni el recorrido, no le impide que a las 3:15 o 3:30 el mismo vehículo le pueda satisfacer la misma necesidad a esa persona. Se sube en el vehículo, se sube en el asiento número 1. Entonces, ahí es el debate. ¿Qué es realmente el transporte que recorremos en la ciudad? ¿Público o privado? Público, no exclusión, no rivalidad. Ya sabemos que es no excluyente. No rivalidad. El hecho de que yo use el vehículo, el bus, impide que otras personas vuelvan a usar ese vehículo. No. O sea, no es que yo me como el vehículo. O sea, eso quiero que me atiendan. El razonamiento que hizo José es perfecto. Sí, analizo la ruta y analizo la necesidad. Pero en términos generales, el hecho de que yo haya usado el bus número 16, el asiento número 5, no impide que otra persona pueda hacer uso del bus número 16 y el asiento número 5, pero en otro momento. Por lo tanto, es un bien público, por eso es transporte público. Lo que pasa que ustedes, creo, o estoy asumiendo que creen que el bien público es en el mismo momento todo. Yo les ponía como referencia o como ejemplo, les decía, ¿se acuerdan? Las autopistas. Les decía, las autopistas pueden ser de ejemplos de bien de uso común, o pueden ser de bienes reservados o clubes, o puede ser inclusive bien público. ¿De qué dependía que sea o de uso común, o que sea de club, o que sea público? Del congestionamiento, ¿se acuerdan? Les decía, es de uso común cuando las autopistas son libres y autopistas libres congestionadas. Era club, era un bien club o un bien reservado, que también se lo llama, cuando las autopistas, ¿no es cierto?, tengo que pagar una cuota y son no congestionadas. Y les decía, son bienes públicos cuando son autopistas libres, no tengo que pagar cuota y no tienen congestionamiento. Con un solo bien, yo le pude hacer público, le pude hacer común e inclusive le pude hacer, ¿no es cierto?, club. Hay 4 tipos de bienes: bienes privados, bienes club o bienes reservados, bienes comunes y bienes públicos. ¿No es cierto? Entonces, vamos con el bus. El bus puede ser común, el bus puede ser público, dependiendo de la circunstancia. Joseph nos explicó cómo podría ser un bien común, donde sí se genera rivalidad, recorrido y hora. Pero también yo les digo, puede ser un bien común, bien público, cuando no me fijo en el recorrido y la hora. El hecho de que usted usó ese bus, el puesto número 5, el bus número 16, no impide que yo vuelva a usarlo más lueguito, el bus número 5, el bus número 16, el puesto número 5. Entonces, la respuesta, el transporte público, el bus, ¿no es cierto?, puede ser de uso común y puede ser de uso público. ¿De qué depende? De nuestra variable de estudio. Cuando hay rivalidad y cuando no hay rivalidad. Pónganse, ustedes capturaron la pantalla, ¿no es cierto? Revisen. Autopista con congestionamiento, sin congestionamiento, con cuota. Un solo bien se puede convertir también se puede convertir en privado. Un solo bien puede ser privado, puede ser club, puede ser común y puede ser público. ¿De qué depende? Depende de la circunstancia. Con los recursos naturales, no necesariamente tienen que ser privados, pero sí pueden ser. Por ejemplo, el árbol. El árbol, eso no es un recurso natural. Es parte, ¿no es cierto?, de la flora. ¿Qué dicen? Yo tengo aquí un árbol en mi casa. Este árbol es un bien natural. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Bueno, no bien, un recurso. Ya, el arbolito, bueno, ustedes no pueden ver, pero el arbolito que tengo aquí en mi casa y que lo estoy viendo yo aquí al frente es un recurso natural, pero es un bien privado también. Ay, Sofi, nos va a confundir. Es que hay que analizar. El árbol es un recurso natural. Sí,
pero es un bien privado. ¿Por qué? Porque está dentro de mi terreno y mi terreno está pagado. Es mío. Si yo lo uso, nadie más lo puede usar. Es un bien privado. Excluyo y genera rivalidad. Es mío, pero es un recurso natural. Entonces, ¿los recursos naturales pueden ser privados? Sí. ¿Los recursos naturales pueden formar parte de los bienes club? Sí. ¿Pueden formar parte de los bienes de uso común? Sí. ¿Y pueden formar parte de los bienes públicos? Sí. Los recursos naturales entran en las 4 categorías. Acordémonos del lago. El lago era de libre acceso, ¿no es cierto? No tenía una restricción. En el caso que yo les digo, suponiendo que yo en mi casa tuviera un lago, en donde yo vivo un lago que está en mi territorio, en mi terreno, ese sería un bien mío, privado. Pero si no estuviera en mi terreno, estuviera al ladito, y ese al ladito no es propiedad privada, entonces, ¿qué sería? Un bien común, porque, y no hay restricción porque podemos usar todos los del sector, los de Riobamba, los que queramos. ¿Sí? Cuando no hay restricción, es común. Cuando no hay restricciones, cuando no hay control, cuando no hay regulación, viene a ser común. ¿Sí? Con base en eso, chicas y chicos, fue el análisis de lo que son fallos de bienes públicos y se terminó. Y estamos súper atrasaditos. Ahora sí me atrevo a decir que estamos súper atrasados y vamos a entrar a lo que realmente debí empezar hoy. Ustedes ven aquí en el encabezado de esta clase el análisis costo-beneficio. Y enseguida me cambié de tema, pero no quiere decir que ya no vamos a hablar de bienes comunes y bienes públicos. De hecho, vamos a seguir usando estas ideas, porque en valoraciones económicas se hacen valoraciones de bienes comunes, bienes públicos, bienes privados y de bienes clubs. Así que no es que se cierra hasta ahí esta parte, vamos a seguir hablando. Pero tengo que empezar con la parte introductoria a lo que es ya la valoración económica y empiezo a estresarme. Es que, perdón que haga este paréntesis, no es que yo no les he hablado de valoraciones económicas, a diferencia del semestre anterior, yo ya empecé hablando de valoraciones económicas. Cuando les hablé de lo que era, por ejemplo, externalidades, les decía, y cuando les hablo de bienes públicos, ya estoy en valoración económica, ya estoy ahí también. O sea, son como compartidos. Inclusive lo que yo les expliqué de los stock, ya forma parte de la valoración económica ambiental, así que no es que recién voy a empezar a hablar de ello, ¿no? Ya hemos tomado muchas herramientas que me sirven para este concepto, pero hay otras nuevas. Entonces, este es el tema. Económicas. Escribo rápido y me como las palabras, las letras, perdón. ¿Ya? Valoraciones económicas ambientales. Ya estamos en la parte final, en la recta final del semestre, del nivel, y esto es lo más importante para ustedes. Esto es lo más aplicativo. Por eso les puse el tema con rojo. Inge, creo que nos está compartiendo la pantalla. Ay, ya les comparto. No escribí casi nada, ¿no? Solo escribí el tema. Solo les puse esto. Gracias por avisarme. ¿Ya? Entonces les decía que esto es lo más importante para ustedes, pero voy a cambiar el panorama del periodo anterior totalmente. Voy a empezar. Yo también me hice aquí un esquemita. Para poder entender valoraciones económicas ambientales, creo necesario empezar definiendo los siguientes conceptos. Hay muchos conceptos que lo vamos a ir desarrollando, pero vamos con los elementales ahorita, para que ustedes puedan entender estas formulaciones. Producto Nacional Bruto y Neto.
Quiero decir que estas definiciones, estas descripciones nos van a servir para poder analizar, ¿no es cierto?, lo que son las cuentas nacionales y el ambiente, ¿ya? Y las valoraciones económicas. Entonces, vamos a empezar con valoración nacional bruto y neto, ¿no es cierto? ¿Quién de ustedes no ha escuchado alguna vez el PIB, el Producto Interno Bruto? Estoy segura que en alguna ocasión, al menos, ustedes escucharon este concepto. El Producto Nacional de aquí en adelante lo vamos a llamar PN, ¿sí? Cuando ustedes vean PN, va a significar Producto Nacional, ¿sí? ¿Ya? El Producto Nacional es el producto que se le da, que se suministra, ¿no es cierto?, a la demanda final. Por ejemplo, el Ecuador demanda, invento, 3 millones de litros de aceite popular. Entonces, el Producto Nacional, ¿sí?, es el que el Estado le va a suministrar a la demanda final. Por ejemplo, repito, el Ecuador, los ecuatorianos demandan, me invento las cifras, 3 millones de litros de aceite popular. Y el Estado, en el Estado, tan solo hay 1,5 millones de litros de aceite popular. Ese 1,5 millones de litros de aceite popular viene a ser el Producto Nacional. ¿Sí? Es lo que tiene la nación. Entonces voy a definir, ¿sí? Pero aquí les voy a aumentar una partecita que también le complementa y le vamos a analizar. Ustedes pueden ver aquí de dónde extraigo, ¿no? Es el producto suministrado a la demanda final. Para poder hablar del Producto Nacional, necesitamos considerar la demanda final en lugar de ser utilizado como insumos para la producción. Es el producto suministrado a la demanda final en lugar de ser utilizado como insumos para la producción. Así, es decir, como productos intermedios. Esto les puse a propósito, les copié textualmente, les indiqué de dónde extraje la información, pero díganme si ustedes comprenden netamente lo que dice. Es el producto suministrado a la demanda final en lugar de ser utilizado como un insumo para la producción, es decir, como un producto intermedio. ¿Sí? Eso no, estoy segura, no, ni siquiera dudo que me van a comprender. En definición es esto. Vamos por partes. Les puse con negrita demanda final, ¿sí? Entendamos. Si yo hablo de demanda final, sería el consumo de parte de los individuos. O sea, ¿qué significaría el Producto Nacional? ¿No es cierto? Lo que el Estado le suministra para el consumo a los individuos. Eso sería, en mis palabras, lo que sería el Producto Nacional, ¿sí? Directamente a lo que es consumo. ¿Ya? Directamente a lo que es consumo. Pero hay una palabra que también es clave aquí, que no le subrayé, no le resalté. Producción. ¿Ya? Me van a atender, por favor. Explico y traduzco esto con una liñita. Voy a explicar el Producto Nacional.
No se asusten. Solo con esa liñita del texto vamos a sacar todo. Déjenme les escribo. Ya. Tengo el dibujito. Toda esta línea azul va a representar el proceso de producción. Y de este proceso de producción, ¿no es cierto? Entonces voy a tomar el producto nacional, ¿sí? Va a estar responsable el Estado. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice que es el producto nacional? Pongamos que el producto va a ser esta bombita, ¿ya? Este es el producto. Este producto es el que tiene que ser suministrado acá al final. Aquí al final, ¿quiénes vamos a estar? Vamos a estar las personas. Permítanme, ahora sí voy a ser muy didáctica. Pongamos gente. Ay, ojalá me entiendan. Voy a tratar de ser lo más didáctica que pueda. Ya. Y aquí al inicio, pongamos que están las empresas. Me va muy bien esta imagen. Ya. Entonces, decimos, esto era el bien, ¿no? Que el Estado tiene que suministrar al pueblo, suministrar a la demanda final un producto. Entonces, el Estado nos tiene que dar a nosotros esto, este producto, ¿sí? ¿Ya? Pero nos dice el concepto que este producto suministrado a la demanda final, en lugar de ser utilizado como insumos para la producción, es el producto suministrado a la demanda final en lugar de ser utilizado como insumo para la producción. Y esa partecita que es en lugar de ser utilizado como producto para la, mejor dicho, como insumo para la producción, es lo difícil, es lo que les mete traba. Nos dice, no consideren esto, ¿sí? No consideren el proceso de cómo se produjo este producto. El producto nacional es el producto resultante, es lo que te doy. Sí, es lo que te doy. No voy a considerar el proceso de producción, que es el punto intermedio. Sí, insumos para la producción se conocen, a los insumos para la producción se le conocen como productos intermedios. Entonces, un producto nacional es el que no considera los productos intermedios, no considera los productos intermedios. Se salta todo esto. Se va acá directamente. Esto se llama producto nacional. ¿Sí? Si estuviera aquí, ay, ¿ya? Si estuviera aquí, chicos, se llamaría producto intermedio. Si la bolita estuviera aquí, se llamaría producto intermedio. ¿Ya? Entonces, un producto nacional no considera los términos intermedios, sino los finales. ¿Sí? Esto. No considera el proceso de producción.
solamente el producto que el Estado, por ejemplo, nos da a nosotros. El Estado nos da los 3 millones de litros de aceite, no consideramos cómo se produjo esos 3 millones de litros de aceite. ¿Sí? Eso es un producto nacional, pero no es el único concepto, ¿no? Y les empiezo a demostrar didácticamente porque no quiero que se me asuste. No sé si hasta ahí está claro qué es un producto nacional. Es el producto suministrado a la demanda final. Este es el concepto. Ya, lo que marco con rojo. Ese es el concepto. ¿Qué es un producto nacional? Es el producto suministrado a la demanda final. Es el producto suministrado a la demanda final. No considero la producción intermedia. No considero esto. No sé si me hice entender, chicas y chicos. Explíquenme, díganme sí o no. Sí, Sofi. Profe. Ya, correcto. Entonces, les decía, no considero ello. Ya, no considero los productos intermedios. ¿Qué es un producto intermedio, por ejemplo? Si yo voy a producir pan, ya, más fácil, para que me entiendan. El Estado va a suministrar pan. Sí, si hablo de Estado, si hablo de un bien público o de un bien público, ¿ya? Va a generar pan. Este sería el PN. La cantidad, ¿no es cierto?, de panes que el Estado me da. Ese sería el PN. Si yo quiero saber cuáles son los PI de este pan, harina, producto intermedio, ¿no es cierto? Un producto intermedio para producir pan, ¿qué sería? La harina. Otro producto intermedio para producir pan, ¿qué más sería? Los huevos. Mantequilla. Mantequilla, huevos, azúcar, leche, ¿verdad? En sí, Levadura. profe, toda la materia prima. Ya la materia prima para producir el producto final, eso es un producto intermedio. Muy bien, ¿ya? ¿Y qué vendría a ser un producto inicial? El capital, Inge. No, no necesariamente. Sí, pero no. Vamos con el mismo ejemplo. Te digo sí, pero no, porque ya luego vamos a hablar de la diferencia entre producto nacional y capital, ¿sí? Con el mismo ejemplo de la producción. A ver, vamos, los que me están siguiendo ya vieron la página. Estoy tomando ese mismo ejemplo. Cuando una panadería, les decía, no necesariamente es el Estado. Cuando una panadería compra harina, ¿qué está comprando? O sea, yo soy la panadería y yo compro harina, ¿qué estoy comprando? Un producto intermedio. ¿Cuál es el producto final? El pan. El pan. Corremos Estado y pongámosle panadería, porque aplica para cualquiera, ¿no? Panadería. Ya, entonces, el producto final va a ser el pan y el producto intermedio va a ser la harina. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, ¿Sí? Ya. Sí, sí. ¿Qué pasa? Por eso me dijo capital, por eso a ese punto voy. ¿Qué pasa si la panadería compra un horno? ¿Qué viene a ser el horno? Sería lo inicial para la fabricación de pan, Inge. Sí, sería algo inicial, sería un No. insumo, ¿no es cierto? Está comprando un insumo. Pero, ¿qué le va a hacer el horno? El horno se va a consumir. Por ejemplo, la harina tiene un stock. Compro 100 quintales de harina. Con esos 100 quintales de harina produzco 1000 panes. Sabemos que la harina es un producto intermedio y me ayuda a producir 1000 panes. Pero el horno, ¿qué pasa con el stock del horno? ¿El horno solo me va a servir para producir 1000 panes? No, para más. Claro, el horno me va a servir para producir más de los 1000 panes, ¿no es cierto? Entonces, este horno es una inversión, ¿sí? Y se va a sumar al stock de capital. Por eso la compañera dijo es el capital. ¿Sí? Entonces, esto, horno, viene a sumar, viene a ser, ¿no es cierto? Por ejemplo, les voy a poner aquí, es que está muy chiquitito. Capital.
Hagámosle más grande. Y disminuyamos la letrita. ¿Por qué el horno viene a ser un stock capital? Porque el horno sirve como una inversión, aumenta, ¿no es cierto?, al capital. Acordemos que tenemos 3 tipos de capitales: el capital físico, el capital monetario o líquido y el capital social, ¿no es cierto? Entonces, el horno vendría a incrementar el capital físico de la panadería, porque no solamente me va a permitir producir 1000 panes, me va a seguir permitiendo producir más panes. Entonces, por eso le coloco al inicio y le coloco como un stock capital. Para poder entender el Producto Nacional, ustedes ya tienen varias, no me gusta decir, varias variables de estudio. Tienen el Producto Nacional, que es la idea central, demanda final, producto intermedio y stock capital. Son 3 ideas, 3 conceptos. Producto o demanda final, producto intermedio y stock capital, ¿no es cierto? ¿Qué nos decía? ¿Qué nos dice? La harina se utiliza por completo en la producción corriente del pan. La harina se consume, ¿no es cierto? El horno, ¿qué hace? Genera servicio, genera un flujo de servicios, ¿no es cierto?, para la producción del pan durante muchos años. Vamos a hacer, y en el texto quien está siguiendo les pone una relación, vamos a hacer una distinción, nos dice, entre la producción para el consumo y la producción para la inversión. Vamos a diferenciar, ¿no es cierto?, producción para consumo y producción para la inversión. Por eso yo les puse en esta liñita producción. Puede haber producción para consumo, como en este caso es el pan, el producto final, o puede haber una producción para la inversión, como por ejemplo fue el caso del horno, ¿ya? Entonces, vamos a comparar producción para consumo versus producción para la inversión, ¿verdad? Ahora, dentro de lo que es la fórmula, ¿sí?, tenemos producto nacional o producción nacional es igual a C más I. ¿Ya? ¿Qué viene a representar C? El consumo total. E I va a representar la inversión total. Entonces, el producto nacional es la sumatoria del consumo total más la inversión total, ¿sí? El producto nacional es la sumatoria entre el consumo total y la inversión total. Eso nos da como relación. Tanto consumo total como inversión total se miden en términos de valor agregado. Ahora, ¿qué es un valor agregado? Tanto consumo total como inversión total se miden en función para encontrar qué es el valor agregado. Si están en el texto, ustedes tienen que subir páginas, no avanzar, sino retroceder. ¿Sí? Tienen que retroceder. Es un texto súper amplio y entonces, si están siguiendo el documento, pues tienen que retroceder. Yo les voy indicando, ¿no? Ustedes tienen en el punto de valor agregado la siguiente información. Voy a describir qué es un valor agregado.
¿Qué hace una empresa? Les pregunto. ¿Qué hace una empresa? Por ejemplo, yo soy una empresa, soy una panadería, ¿sí? Como empresario, yo tengo que diferenciar todo lo que entra, ¿no es cierto? Todo lo que entra a mi empresa por ventas, cuántos ingresos tuve y todos los pagos que yo hago por los bienes y los servicios. O sea, yo tengo la panadería, miren la diapositiva. Yo soy la panadería, ¿no es cierto? Para yo poder medir el valor agregado del producto, lo que tengo que hacer es diferenciar entre las entradas por ventas, cuánto yo tengo, cuánto ingresa mi panadería por la venta de los 1000 panes, ¿sí? Y cuánto es lo que sale por los pagos de bienes y servicios. ¿Cuánto pago yo por la harina? ¿Cuánto pagué yo por el horno? ¿Cuánto pagué por la mantequilla? ¿Cuánto pagué por los otros insumos? Por los productos intermedios. Entonces, cada vez que yo quiero analizar un valor agregado, debo considerar entradas y salidas, ¿sí? ¿Cuánto me entra por la venta y cuánto me sale por los pagos? Ahora, si están siguiendo el documento, hay una tabla a la que el autor le denomina tabla 5.1, que es una explicación más compleja, ¿sí? Yo me voy a ir directo a lo que es el valor agregado como tal. ¿Qué nos dice? O vamos siguiendo. Yo les comparto un ratito la pantalla si quieren revisar dónde estoy. Sí, estamos aquí. Aquí estaba buscando las imágenes de las empresitas, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí estoy en valor agregado para que ustedes vean y si quieren revisar. Y estaba explicándoles el Producto Nacional Bruto. Entonces me fui para arriba, retrocedí y estoy en valor agregado. Me mantengo aquí. Entonces, suponiendo, nos dice, para agricultura, el valor agregado es 1000 millones menos 600 millones gastados en compras a manufacturas, por lo que el valor agregado en agricultura es de 400 millones. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué nos decía? Las entradas menos las salidas. ¿Cuánto le entra? ¿Cuánto son las entradas al país, por ejemplo, por la agricultura? 1000 millones. A mi país, la entrada por la exportación de quinoa, de papa, de lo que sea, es 1000 millones, ¿ya? Pero de esos 1000 millones yo tengo que descontar 600 millones que yo he gastado en, por ejemplo, en manufactura, he gastado en productos intermedios, es decir, en los factores de producción como tal. Entonces, ¿cuál es el resultante? Una simple diferencia. 1000 menos 600, ¿cuánto nos da? Es súper sencillo, es 400 millones. Ay, ya no puedo porque se cerró mi sesión. Ya no puedo subrayarles. Ya caducó, ¿sí? Y en el texto nos dice, para manufacturas, el valor agregado es 1800 millones. La diferencia entre entradas por ventas de 2000 y compras agricultura de 200. Por eso les digo, vamos partes. Hasta aquí, hasta los 600 millones, estamos claros, ¿no es cierto? Hasta los 400, perdón, estamos claros. Déjenme ver, 168. Voy a actualizar para poderles subrayar. Y aquí está, ahora sí puedo subrayar. Ya, hasta aquí habíamos visto la primera parte. Pero nos decía que estos 600 millones son gastados en compras a manufactura, ¿sí? Para el valor agregado en agricultura es de 400 millones. Agricultura es mi primer estudio, agricultura en general. Ahora quiero saber cuál es el valor agregado para manufactura, que vendría a ser el producto intermedio. La agricultura, regresemos a la diapositiva.
que tengo que explicarles así, si no, no me van a comprender. La agricultura en el ejemplo era esto. En el ejemplo, la agricultura era esto, ¿no es cierto? Entonces me decía, para la agricultura de mi país, ¿no es cierto? El valor agregado es 1.000 millones menos 600 gastados en compras de manufactura. Aquí tenía los 1.000 menos los 600. Ya, aquí tenía los 1.000 menos 600 para agricultura. Y aquí en productos intermedios, ¿qué valor le correspondía? 600. Aquí estaba la manufactura. Era un producto intermedio. Quito un ratito esta X que era para explicarles. ¿Ya? Entonces, mire, el valor agregado de la agricultura, ¿a qué es igual? El valor agregado de la agricultura es igual a 1.000 menos 600. La 600 era un proceso intermedio. Eso es lo que me está diciendo al principio en el texto. Ahora, quiero saber cuál es el valor agregado de esto, de la manufactura, o como que si estuviera haciendo cuál es el valor agregado de la harina. En el ejemplo anterior, ¿cuál era el valor agregado de la panadería? Sí, el valor agregado de la panadería era igual a ¿qué? A los ingresos de la panadería menos los procesos intermedios. Pero yo también me puedo preguntar, ¿cuál es el valor agregado de la harina? Sí, en el ejemplo del libro les dice, ¿cuál es el valor agregado de la manufactura? No sé si me estoy haciendo entender. Chicas y chicos, ¿sí o no? Sí, soy. Ya, entonces ahorita en el libro, voy a volver a compartir el texto, me dice vamos a calcular ahora el valor agregado de la manufactura, ¿sí? Para manufacturas nos dice, el valor agregado es 1.800 millones. Ahora nuestro todo, estamos en el intermedio. Para manufactura, el valor agregado es 1.800 millones. La diferencia entre entradas por ventas de 2.000, o sea que 2.000 entra a la empresa de manufactura y, ¿no es cierto? Y compras a agricultura 200. Céntrense, fíjense solo en el enunciado. Yo les estoy copiando el enunciado y ya me traslado otra vez al PowerPoint para explicar. Para manufacturas, el valor agregado es 1.800 millones, ¿sí? La diferencia entre entradas, ¿de dónde salen estos 1.800 millones? Estos 1.800 millones va a ser la diferencia entre las entradas por manufactura, ¿sí? Y o menos las compras a agricultura de $200. Vamos al PowerPoint. Voy a copiar esta lámina acá abajito. Para poder editar aquí. Ahora, ya aquí vamos a cambiar todo. Como estoy centrado aquí en manufactura, quiero saber cuánto entra, cuánto sale. ¿Qué era la entrada? ¿Qué significaba la entrada? ¿Dónde le ubico la entrada? ¿A la derecha o a la izquierda de manufactura? O sea, ¿dónde le pongo entradas? ¿Aquí? ¿O le pongo más acasito? Acá. Solamente vamos a centrarnos en manufactura, por Dios. ¿Cuál vendría a ser la entrada para manufactura? Quitemos estos 600 del ejemplo anterior. Estoy aquí. Entrada eran lo que le pagan a la empresa manufacturera, ¿ya? Lo que le pagan a la harina, lo que le pagan al productor de harina. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto le pagan al productor de harina?
hay que hacer ese análisis. Ahora estamos centrados aquí. ¿Cuáles eran las entradas? Las entradas eran para la panadería, para el pan, las entradas eran lo que ganaba, lo que recibía la panadería por la venta del pan, ¿sí? Para la manufactura, ¿qué vendría a ser la entrada? Vende 2.000, les decía en el ejemplo. No dicen nadie nada. Decía, vende, la empresa manufacturera vende 2.000. ¿Ya? Decía, la empresa manufacturera vende 2.000. Estos 2.000, ¿qué vienen a ser? Las entradas para la empresa, los ingresos. Le pongo acá, porque es lo que va a recibir. ¿Sí? ¿Ya? 2.000. ¿Cuál es el valor agregado de la manufactura si recibe 2.000? Aquí era, ¿no es cierto? La agricultura vende 1.000, pero paga 600 a la manufactura. Ahora, la manufactura vende 2.000, pero ¿qué le resta? 200. $200 que le ha comprado a la agricultura. ¿Y de dónde le ha comprado? ¿Por qué dice que $200 le compra a la agricultura? Para producción de harina. Yo ahora ya soy la fábrica que produce harina, ya no pan, harina. Para harina yo no tengo que comprar maíz. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Y quién me provee a mí de maíz, por ejemplo? El agricultor. Entonces, ¿qué me está diciendo? La empresa manufacturera gana $2.000 por vender, ¿no es cierto?, harina. Pero a esos 2.000 le tengo que restar 200, que es lo que la empresa manufacturera de harina paga por la materia prima, que en este caso viene a ser el maíz. Sí, me hago entender, viene a ser el maíz, sobre todo porque suponiendo que estoy produciendo harina de maíz, ¿ya? ¿Cuánto es el valor agregado de la empresa manufacturera? 1.800. El valor agregado, exacto, el valor agregado, ¿cómo se calculaba? Valor agregado es igual ¿a qué? A la entrada menos el pago, ¿no es cierto? O menos la salida, que era lo que le decía. Que es igual ¿a qué? 2.000, que es los ingresos que gana por vender la harina, menos la salida, que es lo que paga por la materia prima, que en este caso es al agricultor, el maíz. 200, que le da igual ¿a qué? A 1.800. ¿Me entendieron de dónde sale ese 1.800 en el texto? ¿Sí o no? Sí. Ya. Entonces, en el ejemplo, por eso yo me permito compartirles el libro. No siempre se entiende de una. Créanme, ya voy años y no es tan facilito, y hay que irle desglosando paso a paso. Se retrocede, se avanza en el texto, se tiene que volver a retroceder a las primeras páginas, tienen que irse a las últimas. Es así. Entonces, por eso permítanme a mí servirles de guía para el manejo de esos documentos. Entonces, yo me puse a explicarles todo esto que ven en la pantalla porque quiero saber qué era el valor agregado. ¿Y por qué me metí a hablar de valor agregado? ¿Por qué empecé a hablar de valor agregado? Porque les dije que el consumo total se ve en términos de valor agregado y la inversión total se mide en términos de valor agregado. Entonces, ¿qué vendría a ser? El consumo total representaría ¿qué? Las entradas menos las salidas de consumo y la inversión igual, las entradas menos las salidas. ¿Sí? Entonces, valor agregado significa a las ganancias restarle lo que pago. ¿Ya? Entonces, aquí me decía, ¿no es cierto? El Producto Nacional se mide en función de valor agregado. Es decir, tengo que restarle los pagos. Tengo que restar el consumo, el valor del consumo menos lo que pagó, la inversión menos lo que pagó. Vuelvo acá. ¿Sí? Aquí estaba hablando de consumo y aquí estaba hablando de inversión. La panadería, ¿sí? La venta de pan, el pan era consumo, ¿no es cierto? Entonces, el consumo del pan, ¿cuál era el valor agregado del consumo de pan? 400, ¿sí o no?
Ya saben de dónde extraje estos 400. El valor agregado del consumo de pan, ¿cuánto era? 400. Vamos con el primer ejemplo, el de la panadería. El valor agregado del consumo del pan era 400. ¿Cuál es el valor agregado del consumo de harina? 1800. ¿Ya? La harina para el consumo, para la empresa, para la panadería, ¿sí? La harina para la panadería sabemos que es un producto intermedio, ¿no es cierto? ¿Sí o no? La harina para la empresa panadería, ¿qué era? Un producto intermedio, era parte de la manufactura. ¿Qué pasa si en el examen les digo, la manufactura o los productos intermedios representan inversión? ¿Sí o no? Comparen con el stock de capital, acuérdense del horno. La harina para la panadería, ¿representa inversión? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Por qué? Porque había que pagar también al agricultor por el trigo y eso. Bajo tu percepción, sí. Pero realmente en todo este proceso, para la inversión para producir el pan es el horno más la harina. El stock capital más los productos intermedios forman parte de inversión para producir el pan. Entonces, dentro del ejemplo, el pan, para producir el pan necesito productos intermedios y necesito stock capital. ¿Sí? Necesito encontrar un valor agregado total. Necesito encontrar, para el ejemplo que estamos analizando, ¿cuál es el valor agregado total de la empresa, de la panadería? El total. Ya sé cuál es el valor agregado de la manufactura. Ya sé cuál es el valor agregado de la agricultura, ¿no es cierto? Que era 400. Ahora yo quiero saber cuál es el valor agregado total en esa economía para la agricultura. Es decir, aquí. Fíjense. 2.200, la Sí, sumatoria de correcto. todos los Exacto, valores están agregados. leyendo muy bien. Me gusta que hagan eso, que lean, que sigan. Entonces, ¿qué nos decía el texto? El valor agregado total en esta economía, en el ejemplo, ¿no es cierto? Teníamos para agricultura y teníamos para manufacturas. Entonces, para esa economía, ¿qué tengo que hacer? Sumar agricultura, el valor agregado de agricultura, más el valor agregado de manufactura. Entonces, voy a sumar el valor agregado de agricultura. Ay, usted señala. Voy a sumar el valor agregado de agricultura más el valor agregado de manufactura. ¿Cuál es el valor agregado total en esa economía? Los 400 que representaban el valor de agricultura más los 1.800 que representaban el valor agregado de manufactura. ¿Sí? ¿Cuál es entonces el valor agregado de esa economía? La suma de los dos. 2.200 millones. Miren que para hablar de economía, para hablar de producción, primero dividimos en etapas, agricultura y manufactura. Y de hecho, el libro está haciendo referencia a la panadería. La economía es producción de pan, ¿ya? Pero para hablar de producción de pan, necesito hablar de la manufactura de pan y necesito hablar de la agricultura, del producto final. Entonces me dices, si les vuelvo a poner ese ejemplo, ¿no es cierto? Quizás se confunden porque dice agricultura, ¿ya? Para agricultura y manufactura. Yo necesito considerar todo lo que conlleva mi proceso de producción. Todito. Desde la materia prima hasta necesito considerar los otros factores de producción que me ayudan a generar el pan. El pan es el producto, es la bolita azul, ¿no es cierto? Es lo que yo voy a consumir, es el producto nacional, el pan. Pero para producir el pan necesito del agricultor y necesito de productos intermedios como la harina. En el ejemplo que están viendo en pantalla nos decía,
La agricultura representa, porque toma una tabla, que es la tabla 5.1, de ahí saca los 1.000 millones. Eso ya no les voy a mostrar la tabla, ¿sí? Este 1.000 millones saca de una tabla. Y nos dice, para la agricultura vamos a calcular el valor agregado. El valor agregado de la agricultura es 1.000 millones, que está en esta tabla, menos, ¿no es cierto?, 600 millones que se ha gastado en compras por manufactura. Yo les pregunto a ustedes, ¿el agricultor necesita o no necesita manufactura? Yo soy el agricultor, ya me pasé de tiempo, un ratito. Yo soy el agricultor, ¿sí? Yo soy el agricultor, yo voy a producir maíz. Pero porque yo soy el agricultor, ¿no necesito manufactura? Manufactura son los factores de producción, herramientas. Sí. ¿Sí o no que sí necesito? Sí. Sí. ¿Cuáles serían las herramientas que yo necesito como agricultor? Dígame No. ejemplo. Una regadera, quizá una Unas pala, semillas, productos las, químicos. las semillas, los productos químicos, los abonos. Ya con esto termino. Exacto, solo quiero aclarar esto para que se vayan tranquilitos y yo también me quede tranquilita. Entonces, el proceso de la empresa, esto que dice economía total, es la producción, la empresa productora de pan. Y me dice, para considerar cuál es el valor agregado de la empresa de producción de pan, pongamos Granis, ¿ya? Para ver cuál es el valor económico, el valor agregado de Granis, ¿qué necesito considerar? El valor agregado del agricultor y el valor agregado de la manufactura. ¿Por qué el agricultor? Porque el agricultor es el que me dota de la materia inicial. Entonces, yo para tener harina y para tener pan, que el que voy a vender, ¿qué necesito primero tener? Harina, ¿no es cierto? Mantequilla, huevos, todo lo que ustedes me dijeron. Entonces yo digo, ¿y para tener harina, qué necesito? Maíz. ¿Y cómo se produce el maíz? Agricultura, es lo que está en el texto, la agricultura. La agricultura paga, ¿no es cierto? Recibe 1.000 millones, decía en el país, suponiendo que en Ecuador, esto no es de Ecuador el libro, es de Australia, pero bueno, suponiendo que en Ecuador el agricultor recibe 1.000 millones, la agricultura en general recibe 1.000 millones de dólares. ¿Ya? En Ecuador, suponiendo, las ganancias, lo que le pagamos al agricultor en término general es 1.000 millones de dólares entre todos los agricultores. 1.000 millones. ¿Ya? Pero los agricultores en conjunto gastan 600 millones en producir sus productos agrícolas. El valor agregado del agricultor es 400 dólares. 400 millones, perdón. Eso está claro. Eso es al inicio. Ahora, en el intermedio, el objetivo final era producir pan. Entonces ya tengo el agricultor, ya tengo las semillas, ya tengo el maíz, ya tengo todo. Pero ahora necesito harina. Porque si a mí me venden el maíz enterito, yo como panadería tendría que producir la harina y eso no me conviene. Entonces ya necesito que alguien me venda la harina. La harina es otra empresa. ¿Cuál vendría a ser el valor agregado de la empresa de harina? Tendría que considerar, ¿no es cierto? Nos decía, todos los ingresos por ventas de harina menos lo que la empresa paga al agricultor. Entonces, en este caso les decía, la empresa productora de harina recibe, ¿cuánto era? Recibe 2.000 dólares y de esos 2.000 dólares yo le resto 200 que le paga al sector agrícola por el maíz y los insumos. Entonces le queda 1.800. ¿Verdad? A la productora de harina. Pero yo quiero estudiar cuál es el valor agregado de la panadería. De la panadería. ¿Qué hago para encontrar el valor agregado de la panadería? ¿Qué decía? Sumo el valor agregado de la agricultura más el valor agregado de la manufactura, que era 1.800. Sumo 400 de la agricultura más 1.800 de la manufactura, la productora de harina. Queda igual a 2.200 millones. 2.200 millones es el valor agregado de la panadería, que se conoce como IN o como ganancia neta o como ingreso neto. ¿Sí? ¿Está claro de dónde se obtuvieron los 2.200 millones? Chicas y chicos. Sí, Sofía.
Sí, Entonces, ¿para qué tanto lío? Perdón que estoy tomándome 5 minutos nada más. ¿Para qué tanto lío? ¿Para qué todo esto? Solamente para una conclusión, para llegar a esta conclusión. Solo para analizar una panadería, yo tengo que considerar no solamente el producto final, que es el pan, si quiero analizar valor económico. Tengo que analizar ¿qué? Los intermedios y tengo que analizar los iniciales. En el ejemplo de la panadería, los intermedios eran la empresa de harina y los iniciales eran los agricultores, ¿sí o no? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Tengo que analizar estos dos sectores, el sector manufacturero y el sector agricultor, ganadero, el sector primario y el sector secundario. ¿Ya? Yo como empresa, como panadería, soy el sector terciario. Yo voy a comercializar el pan, voy a producir y voy a comercializar el pan. Pero para poder saber cuál es, ¿no es cierto?, mi valor agregado como panadería, necesité considerar el valor de la harina, del productor, del intermediario, de la manufactura y también del agricultor. Entonces, cuando ustedes hacen una valoración económica ambiental, no solamente tienen que calcular el valor económico del agua contaminada, sino que tienen que calcular el valor agregado de las empresas que contaminan el agua y también el valor agregado de quienes producen los contaminantes. Tienen que calcular el valor agregado de quienes producen los contaminantes, de las empresas que utilizan esos productos y del agua contaminada al final. ¿Estamos hasta ahí? Esto recién es el inicio. ¿Estamos hasta ahí, sí o no? Sí, Sofía. Sí, profe. ¿Segurísimo? Ahorita les debe estar saliendo estrellitas y luces por los ojos. Yo les he mostrado y les he compartido de dónde extraigo, ahí está la página, pero no es tan sencillito. Entonces, siempre hay que calcular el final, el intermedio y el inicio. Cuénteme, Nayeli, ¿a qué se refería con su sonrisa? Ay, usted siempre se ríe, hasta con emoticones se ríe. Es que decía, les debe estar saliendo Y ustedes ven, si ven que Nayeli se ríe hasta con emoticones. está muy expresiva. Hasta con emoticones se ríe. Entonces, esto solamente es la introducción. Ya el miércoles analizamos las cuentas nacionales del medio ambiente, ahí sí directamente valor ambiental. Pero me he centrado en producto nacional, me falta hablar de otros factores. Yo les agradezco mucho y les pido disculpas este tiempito que me pasé, pero no podía dejar de hacerlo. Dios mediante, nos vemos el día miércoles. ¿Sí? Gracias, chicas y chicos. Gracias, Sofía. Hasta luego. Profe, la Sofi, asistencia. la asistencia. Sofi, la asistencia. Sofi, usted siempre se olvida de la asistencia y si júzguenme, ya les abro. Es que me centro tanto en la clase que me olvido de la asistencia. Yo debería programarles al inicio mismo. Sino que no hago eso porque se ponen la asistencia al inicio y se van. Qué desconfiada que me he hecho de la vida, ¿no? Y creen que ya me olvidé mi contraseña. A ver, ya les habilito ahorita la asistencia, denme un ratito. Les dejo 15 minutos, por favor, para que ustedes puedan registrarse. Hoy es 4 de julio, empezamos a las 17, terminamos a las 19. Les voy a dejar hasta las 19:20. 19:20, listo. Permito a los estudiantes grabar. Por favor, pueden registrar su asistencia y disculpen. Muchísimas gracias, chicas y chicos. Hasta luego, Inge, gracias. Gracias.